Buenas tardes, mi nombre es Valerio Jonathan y hoy voy a realizar la explicación del portafolio número 3 correspondiente a la asignación de Análisis Matemático 1. Bueno, durante esta reproducción de diapositivas se va a proceder a desarrollar los siguientes temas en su orden consecuente. Primero que todo, voy a hablar sobre la definición de derivadas. Posteriormente, trataremos la aplicación geométrica y física de las mismas. En tercer lugar, hablaremos sobre el análisis de funciones y por último, trataremos el tema de diferenciales. Introducción a la derivada. ¿Qué es una derivada? Bueno, podemos definir a una derivada como una función definida con un límite, donde vamos a obtener la pendiente de una recta tangente en f. ¿Y cómo surge? Surge por la necesidad de realizar cálculos de la tangente a una curva, los cálculos de máximos y mínimos y los cálculos del área encerrado bajo una curva. Bueno, como podemos ver en la fórmula, primero tenemos la fórmula de una recta secante, donde tenemos y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, y posteriormente se agregan las razones de cambio en y y en x para finalizar con la fórmula de la pendiente secante que vemos a lo último. Gracias a esto ya podemos obtener aproximaciones más precisas sobre la pendiente de una recta tangente. Se puede definir a la derivada de la siguiente forma. Sea f de x una función definida en un entorno con centro en x sub 0, entonces la derivada de f en x igual a x sub 0 denotada por la primera derivada evaluada en x sub 0 es correspondiente a la fórmula que vemos abajo de la derivada. Sería derivada por definición. ¿Siempre es posible derivar? No, se deben de cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, f es derivable en x igual a x sub 0 si la primera derivada evaluada en x sub 0 existe. F es derivable sobre un intervalo AB si es derivable para todo x perteneciente a ese intervalo. Y f será derivable siempre que se pueda derivar por izquierda y por derecha. Si recordamos la fórmula anterior, vemos que la derivada es un límite, entonces debe existir también su límite por izquierda y por derecha. Tenemos algunas teorías que implican que f es derivable si f es continua, como se puede ver en la imagen 1, pero que sea continua no significa que sea derivable. Sabemos que en las esquinas las derivadas laterales son distintas, al igual que en los picos las derivadas laterales tienden a más y a menos infinito, por ende en ninguna de las dos es posible derivar. En las rectas tangentes verticales tampoco existe derivada, en oscilaciones infinitas tampoco, y en discontinuidades tanto si son saltos finitos como evitables. Como podemos ver, existen varias notaciones para representar una derivada, y acá hacemos presente a las tres más comunes: a la izquierda la de Lagrange, en el medio la de Leibniz y a la derecha la de Newton. Aplicaciones geométricas y físicas. ¿Cómo encontramos las rectas tangentes y normales? Bueno, primero hay que realizar estos pasos. El primero consiste en encontrar la pendiente de la recta realizando la primera derivada. El segundo, debemos de realizar el opuesto de 1 sobre la pendiente de la tangente obtenida en el paso 1. Y en el último punto hay que realizar la ecuación punto pendiente, que básicamente consiste en y menos f de x sub 0 igual a la pendiente anterior por x menos x sub 0. Las rectas tangentes verticales. Para esto debemos derivar la función inicial. Vamos a calcular el dominio de esta función sin derivar y vamos a calcular el dominio de la función derivada. Las vamos a comparar y buscar los puntos donde no exista dicha derivada. Derivación implícita. Según su definición, sea f de x igual a 0 una ecuación en dos variables, se dice que f de x y
igual a 0 define implícitamente a la función f en el intervalo i, si f de x igual a 0 para toda x perteneciente a i. Básicamente, la derivación implícita consiste en encontrar rectas tangentes y normales en funciones cardioides, lemníscatas e hipérbolas, pero nos encontramos con algunos problemas. Primero que todo hay que realizar una derivada para cada punto si estos se encuentran en diferentes partes de la curva. Después hay que despejar, y muchas veces es difícil, se complica, y otra es imposible. Y también hay que saber a qué parte de la ecuación corresponde cada punto. Si aplicamos Cardano para este tipo de derivadas se complica demasiado, así que seguimos con la derivación implícita. Y sus pasos serían, primero que todo, derivar implícitamente miembros respecto de x. Segundo, vamos a agrupar todos los términos que aparezcan como derivada. Tercero, realizamos el factor común de la derivada. Y por último, las vamos a despejar. Pero tenemos que saber que no funciona en ubicaciones donde existan rectas tangentes verticales, ni donde la curva se cruza a sí misma. Para evitar los errores o complicaciones que nos puede dar la derivación implícita, podemos concurrir a la derivación logarítmica, que consiste en estos siguientes pasos. Primero que todo, aplicamos el logaritmo a todos los miembros de la ecuación. Procedemos a simplificar la expresión con las leyes del logaritmo. Sustituimos y evaluamos la función en un único punto y la derivamos implícitamente. En este caso también hay un posible error, y es que corremos riesgo de que el dominio de nuestra ecuación, de nuestra función, se modifique. Crecimiento y decrecimiento. Este tema básicamente lo que nos da a entender es que una función va a ser creciente o decreciente en un punto dependiendo de una condición. Bueno, la función será creciente en un punto i siempre y cuando su derivada en ese punto i sea mayor a 0. En cambio, la función f será decreciente en un punto i siempre y cuando que su derivada en el punto sea menor a 0. Y hay una tercera opción, y es que la función sea constante. Y como se pueden imaginar, la función f será constante siempre y cuando que la primera derivada en el punto i sea igual a 0. Máximos y mínimos locales. ¿Qué es un máximo y un mínimo local? Si observamos detenidamente la gráfica que se encuentra a la izquierda de la diapositiva, podemos ver que en algunas secciones nos encontramos con puntos que tienen un menor valor a los que lo rodean o un valor mayor. A esto es a lo que hacemos referencia. ¿Cómo encontramos estos máximos y mínimos? Primero tenemos que encontrar la derivada primera y calcular sus raíces. Segundo, tenemos que proceder a realizar la segunda derivada y calcular el signo que toman las raíces de la misma en la derivada primera. En el caso que la primera derivada de un punto denominado a sea menor a 0, significa que es un máximo relativo. Y en el caso de que la segunda derivada de un punto a sea mayor a 0, significa que es un mínimo relativo. Por último, tenemos que calcular la imagen en la función de los extremos relativos. Así vamos a encontrar nuestros puntos máximos y mínimos locales. A la derecha tenemos que también existen extremos redondeados y tenemos su condición al igual que los extremos angulosos. Concavidad y puntos de inflexión. Primero que todo vamos a hablar sobre la concavidad. Si la gráfica de una función queda por arriba de todas sus tangentes sobre un intervalo i, esto significa que su concavidad es hacia arriba sobre i, como se puede ver en la gráfica de la izquierda. Mientras que si la gráfica de una función queda por debajo de todas las rectas tangentes, se dice que es cóncava hacia abajo sobre i, como es el caso de la derecha. Una vez hablado de concavidad, podemos hablar sobre puntos de inflexión. El punto de inflexión de una función matemática es aquel punto en el que la misma cambia de concavidad, es decir, pasa de ser cóncavo a convexo o viceversa. En otras palabras,
es el momento en el que una función cambia de tendencia. Y cabe aclarar que no todas las funciones van a tener un punto de inflexión, como puede ser en el caso de una función lineal, o también se puede dar que en una función exista más de un punto de inflexión. ¿Y qué condiciones se deben cumplir para que exista un punto de inflexión? Los tenemos a la derecha. P debe pertenecer a G de F y F debe ser continua en X de P. Además de que debe cambiar la concavidad de P, si no, no existiría. ¿Cómo podemos encontrar estos puntos de inflexión? Bueno, hay que hacer estos tres pasos. Primero que todo, vamos a encontrar los puntos críticos de inflexión. Vamos a proceder a dividir la recta usando los puntos críticos y discontinuidad. Y por último vamos a evaluar la segunda derivada a la izquierda y a la derecha de los puntos críticos. Bueno, una vez explicado el tema anterior, procedemos a hablar sobre máximos y mínimos absolutos. Los extremos absolutos son los valores de una función f más grandes, es decir, los máximos, o los más chicos, serían los mínimos, de todo su dominio. El máximo absoluto de una función f es el valor más grande de todo el dominio, mientras que el mínimo absoluto de una función f es el valor más chico de todo el dominio. Cabe aclarar que también podemos encontrar el tema de extremos absolutos con el nombre de extremos globales, y también hay que decir que no todas las funciones tienen extremos absolutos. A continuación vamos a hablar sobre el último tema de este portafolio correspondiente a diferenciales. Bueno, ahora hablamos sobre las aproximaciones lineales. En matemáticas, una aproximación lineal es una aproximación de una función cualquiera usando una transformación lineal. Por ejemplo, dada una función diferencial de f de una variable real, se puede expresar generalizada en el teorema de Taylor de la siguiente manera, como se ve en pantalla abajo a la derecha: f de x es igual a f de a más la primera derivada de f de a por x menos a más o de x. Este o de x es una función que representa el error usado en la notación de Landau. Así que por lo general o de x tiende a 0 y se puede... Por último tenemos diferencial. ¿Qué es la diferencial? Es una ecuación que relaciona una función desconocida con sus derivadas. La función representa cantidades físicas y la derivada razones de cambio. La ecuación en sí define relaciones entre ellas. Si la función desconocida depende solo de una variable, entonces la ecuación se va a llamar ecuación diferencial ordinaria. Sin embargo, si la función desconocida depende de más de una variable, la ecuación va a llamarse ecuación diferencial parcial. A la derecha tenemos que, dada y igual a f de x, donde f es una función derivable en x sub 0, se denomina diferencial de y, variable dependiente, a la ecuación que tenemos abajo. Bueno, así llegamos al final del portafolio. Espero que se hayan entendido los temas. Cabe aclarar que las principales fuentes bibliográficas fueron el libro de Matemática 2, Cálculo Integral de Larson y los apuntes dictados en la materia. Así que nada, gracias por su tiempo.